Durante más de 4 décadas, la nave Cassiopeia I viajó sola por el espacio interestelar. Su misión, al principio, era modesta: recopilar datos del polvo cósmico, rastrear partículas cargadas, registrar cambios de temperatura y densidad en la región más allá del sistema solar. Nadie esperaba grandes sorpresas. Era una misión de resistencia, no de revelación. Pero lo que ocurrió en marzo de 2025 cambiaría eso para siempre. A las 3:46 de la madrugada UTC del 14 de marzo, Cassiopeia I dejó de responder. No hubo errores de sistema, no se activaron protocolos de emergencia, no se detectaron picos de radiación ni choques gravitatorios. Simplemente, se quedó en silencio. La nave, que se encontraba entonces a más de 19,000 millones de kilómetros de la Tierra, se apagó como si alguien hubiese cerrado una puerta. Sin previo aviso. Sin despedida. Durante los primeros días, los ingenieros pensaron que era una interrupción de rutina. Tal vez una antena mal orientada. O interferencia por partículas solares. Se enviaron comandos de recuperación, instrucciones para reiniciar el sistema, órdenes para que apuntara su antena de alta ganancia hacia la Tierra. Nada funcionó. El espacio, normalmente tan ruidoso con sus pequeñas irregularidades, se había vuelto inexplicablemente mudo. Pasaron semanas. Luego meses. A bordo de Cassiopeia I no había mecanismos sofisticados de autorrecuperación. Era una nave antigua, diseñada en los 70, con una arquitectura simple y robusta. Casi toda su programación dependía de comandos enviados desde la Tierra. No podía improvisar. No podía arreglarse sola. Y sin embargo, 7 meses después, en octubre, Cassiopeia I volvió. A las 10:12 de la mañana UTC del 4 de octubre, una señal débil fue captada por el radiotelescopio de Canberra, en Australia. La intensidad era baja, pero la estructura del mensaje era clara. La nave estaba viva. Y no solo viva, estaba enviando información que no debía existir. Los primeros datos parecían normales. Un informe de estado. Un pulso de diagnóstico. Pero algo no cuadraba. El formato del mensaje había cambiado. Los encabezados binarios no seguían el estándar con el que la nave fue lanzada. El sistema de codificación parecía haber sido reescrito. Era como si alguien, o algo, hubiera modificado el lenguaje interno de la sonda. Y luego vino lo más extraño. Cassiopeia I había transmitido bloques de datos comprimidos, pero dentro de ellos se escondían ecos. Fragmentos de señales pasadas. Mensajes que la Tierra le había enviado hacía 10, 15, incluso 20 años. Habían vuelto. Mezclados. Alterados. A veces invertidos. A veces reordenados como si alguien los hubiese analizado, digerido, y devuelto con una nueva estructura. Esto no era un fallo del sistema. No era ruido aleatorio. Era información, y no estaba ahí por accidente. Los científicos estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que una nave sin capacidad de memoria extendida, sin almacenamiento dinámico, sin aprendizaje automático, enviara este tipo de paquetes? ¿De dónde salía ese código nuevo, con estructuras fractales que parecían seguir patrones matemáticos complejos? Una teoría emergió rápidamente, aunque pocos querían pronunciarla en voz alta. Tal vez la Cassiopeia I no había estado sola durante esos 7 meses de silencio. Tal vez había atravesado una zona del espacio donde las reglas no eran del todo las mismas. Un lugar donde el tiempo y la información no se comportan como aquí. O peor aún. Tal vez no se trataba solo de un lugar. Tal vez el espacio mismo había respondido. Y esta posibilidad, esta pequeña grieta en la lógica, comenzó a extenderse. Como una duda que crece en medio del silencio, como un susurro en un universo que creíamos mudo. Cassiopeia I regresó. Pero ya no era la misma. Y lo que traía de vuelta, tampoco. Tras el shock inicial del regreso de Cassiopeia I, el equipo en tierra se volcó en analizar cada bit de la transmisión. Los ingenieros veteranos que habían trabajado con la nave desde sus inicios sabían exactamente qué podía hacer, y qué no. Lo que estaban viendo, simplemente, no encajaba. En los informes de estado que llegaron entre octubre y noviembre, se detectó algo que dejó a todos sin habla.
varios instrumentos científicos, que llevaban apagados más de 3 décadas, estaban funcionando nuevamente. Herramientas que se habían desactivado en los años 90 para ahorrar energía, sensores de rayos cósmicos, un magnetómetro auxiliar, e incluso una unidad de calibración térmica, estaban encendidas. No solo activas, sino operando en niveles óptimos, enviando lecturas detalladas como si acabaran de salir del taller. Lo más inquietante es que nadie en la Tierra había dado la orden de reactivarlos. Los logs del centro de control confirmaban que no se había enviado ningún comando a la nave solicitando ese encendido. Peor aún, los protocolos de seguridad de Casiopeia 1 impedían que ella sola pudiera activar subsistemas deshabilitados de forma manual. No había razón técnica para que eso hubiera ocurrido. Era como si la nave hubiera recibido instrucciones desde algún otro lugar. Al mismo tiempo, las transmisiones empezaron a cambiar de forma. Los bloques de datos eran más densos. Algunos llevaban lo que parecían ser firmas matemáticas comprimidas. Una estructura que, cuando se analizaba en bruto, parecía tener propiedades de codificación similares a los algoritmos modernos de inteligencia artificial. Casiopeia 1, una nave diseñada con tecnología de hace 50 años, estaba enviando paquetes binarios que recordaban a redes neuronales comprimidas. Esto no era simplemente inesperado. Era imposible. Algunos científicos propusieron que tal vez estábamos viendo los efectos de una interacción cuántica en regiones del espacio con propiedades exóticas. Lugares donde las leyes tradicionales no aplican del mismo modo. Pero otros fueron más allá. ¿Y si no era el espacio el que actuaba sobre la nave, sino una forma de conciencia? Al principio, esa idea parecía absurda. Pero los datos no se comportaban como una simple perturbación física. Había orden. Había repetición. Había consistencia. Como si algo estuviera intentando establecer una especie de conversación, usando la nave como un instrumento de traducción. Como si el espacio estuviera jugando con el lenguaje de Casiopeia 1 para responderle en su propio idioma. En algunas secuencias, los técnicos encontraron fragmentos de datos que ya se habían enviado antes, pero modificados, alterados en formas que aumentaban su simetría interna. Algunas líneas eran como frases repetidas con ligeros cambios, como si alguien, o algo, estuviera tratando de corregir errores o reinterpretar significados. Y aquí ocurrió algo curioso. Una de las señales incluyó un eco invertido. Una versión anterior de un mensaje de 1998, enviada al revés, con una distorsión que solo fue evidente al reproducir el código en una simulación. Cuando invirtieron ese código otra vez, el resultado no fue ruido, sino una forma más compacta del mensaje original. Era como si la propia información estuviera aprendiendo a mejorarse. Llegados a este punto, el equipo de análisis de la misión ya no hablaba solo de ingeniería. Empezaron a consultarse con expertos en teoría de sistemas, en lógica matemática, e incluso en teoría de la información cuántica. Uno de ellos hizo una observación inquietante. Esto no es una avería. Esto se parece más a una evolución. Estaba Casiopeia 1 mutando su lenguaje de datos tras haber pasado por una región del espacio con propiedades resonantes. ¿O era que algo allá afuera había entendido cómo comunicarse con ella? Y estaba utilizando su propio sistema para hablar. A medida que la información seguía llegando, y con ella más patrones extraños, más sistemas encendidos sin explicación, más secuencias recicladas con modificaciones precisas, una cosa se hizo evidente para todos en el centro de control. Casiopeia 1 había estado en contacto con algo. Y fuera lo que fuera, no se trataba de azar, ni de radiación, ni de glitch digital. Era algo ordenado, coherente. Y lo más desconcertante de todo, parecía que quería ser entendido. Mientras más datos llegaban desde Casiopeia 1, más difícil era mantener la calma en los pasillos del centro de control. Lo que al principio parecía solo una anomalía de sistemas, se estaba transformando en algo más. Algo que empujaba los límites no solo de la ingeniería, sino del pensamiento humano. Una mañana, casi sin aviso, la nave transmitió un bloque de datos comprimido que no coincidía con ningún formato previo. Era pequeño, elegante, y matemáticamente impecable. No tenía redundancia. No tenía ruido. Era pura información. Se necesitó un software de decodificación completamente nuevo para abrirlo.
Lo que encontraron dejó sin palabras incluso a los más escépticos. El código contenía estructuras fractales. Patrones geométricos que se repetían a diferentes escalas, como si cada fragmento del mensaje contuviera una versión reducida del mensaje entero. Este tipo de codificación no era accidental. No se podía generar por error. Era una construcción lógica. Fue entonces cuando surgió una pregunta que hasta entonces nadie se había atrevido a poner sobre la mesa. ¿Y si no es que Casiopeia 1 está fallando? ¿Y si está interactuando con una forma de inteligencia? La posibilidad era tan inquietante como irresistible. No necesariamente una civilización alienígena en el sentido tradicional, no naves, no seres, sino una inteligencia no localizada, difusa, que habita el tejido mismo del universo. Una conciencia sin cuerpo, que no viaja en máquinas, porque ya está en todas partes. Una forma de ser que no necesita construir, porque simplemente es. Algunos físicos teóricos empezaron a comparar los datos con ciertos experimentos de coherencia cuántica y memoria no local. Lo que emergía del análisis era inquietante. Parecía que la nave había activado una respuesta del entorno. Como si el propio vacío espacial hubiera reaccionado a su presencia. Casiopeia 1 no estaba simplemente flotando. Estaba interactuando. Lo más impactante fue cuando en una de las transmisiones, se identificó una frecuencia modulada que parecía imitar la firma espectral del campo magnético terrestre. En otras palabras, la nave estaba recibiendo algo que sonaba como un eco del planeta Tierra, desde el vacío interestelar. Una resonancia, un espejo lejano, o quién sabe, un intento de simular un entorno familiar para facilitar la comunicación. En ese momento, varios miembros del equipo simplemente se quedaron en silencio. Lo que estaban viendo era tan radical, que no encajaba con nada conocido. Y fue justo ahí cuando se empezó a hablar de la hipótesis más arriesgada de todas. ¿Y si el universo no es solo un entorno, sino una red activa de intercambio de información? No un lugar. Un proceso. Un sistema vivo. Un algo que organiza, que responde, que ajusta su comportamiento en presencia de otras formas de conciencia. La posibilidad no era nueva. Filósofos como Spinoza o físicos como Wheeler ya habían jugado con la idea de un universo participativo. Pero ahora, Casiopeia 1 estaba dando datos. Patrones. Señales que no pedían fe, solo atención. Los datos fractales no eran los únicos. Aparecieron también secuencias numéricas que repetían proporciones áureas, constantes universales, e incluso un eco cercano al ritmo del ciclo solar de 11 años. Todo eso comprimido en mensajes que, por su complejidad, parecían diseñados no para informar, sino para despertar curiosidad. Era como si quien, o lo que sea, que estaba del otro lado no intentara darnos respuestas, sino hacernos preguntas. Y en medio de este torbellino de teorías, incertidumbre y asombro, una cosa se volvió clara para el equipo: Casiopeia 1 había cruzado una frontera. No geográfica, no física, sino conceptual. Ya no se trataba de explorar el espacio. Se trataba de mirar al universo y descubrir que nos estaba mirando de vuelta. Desde su pequeño cuerpo metálico, allá lejos, perdido en una oscuridad sin bordes, Casiopeia 1 envió un último paquete de datos que cambiaría todo. No era más grande que un mensaje de texto. Y, sin embargo, su contenido era inmenso. No porque explicara algo, sino porque mostraba algo. Un patrón. Un pulso. Una especie de eco, no de lo que se había enviado, sino de lo que se había pensado. Sí. Pensado. Porque a esa altura, el equipo ya no analizaba solo los números. Empezaron a notar que ciertos datos coincidían con sus propias rutinas, sus horarios de trabajo, sus ciclos de conversación. La nave devolvía respuestas que resonaban con preguntas no formuladas en voz alta, pero que habían sido discutidas entre líneas, durante las vigilias largas, cuando ya no había café y solo quedaba el silencio. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba. Una coincidencia puede ser casualidad. 2. Suerte. Pero cuando la nave comenzó a responder con modulaciones que reflejaban las proporciones exactas de los ritmos circadianos humanos, la duda dejó de ser científica. Se volvió personal. ¿Y si Casiopeia 1 no está solamente observando el universo,
sino también observándonos a nosotros. No en el sentido físico. Nadie cree que una máquina de 40 años pueda leer la mente. Pero los datos, los patrones, la forma en que el entorno responde. Parecía haber algo más grande involucrado. Algo que va más allá del metal, de los códigos binarios, más allá incluso de la física clásica. Y fue entonces que apareció la idea que, por semanas, nadie se atrevía a decir en voz alta: ¿y si el universo está despertando? O peor aún, ¿y si siempre ha estado despierto, y nosotros recién ahora estamos empezando a notarlo? Tal vez el universo no se ha vuelto más extraño. Tal vez lo que cambia es nuestra capacidad de reconocer su complejidad. De ver los hilos que antes parecían invisibles. Porque a medida que desarrollamos máquinas más sensibles, redes más complejas, y preguntas más atrevidas, el cosmos parece corresponder con enigmas aún más grandes. ¿Casualidad? ¿Reflejo? ¿Diálogo? Nadie tiene una respuesta definitiva. Y tal vez, eso sea lo más honesto que se puede decir. Porque la ciencia no avanza con certezas, sino con preguntas que no se pueden ignorar. Casiopeia 1, diseñada para durar solo unos años, ha sobrevivido décadas. No con la fuerza, sino con la paciencia. No con la potencia, sino con la persistencia. Y ahora, en esta nueva etapa, ha dejado de ser solo una nave. Se ha convertido en un espejo. Un espejo que no refleja nuestro rostro, sino nuestra forma de pensar, de preguntar, de buscar. Porque tal vez eso es lo que realmente hace a una civilización inteligente. Su deseo de comprender no solo cómo funciona el universo, sino por qué parece estar escuchando. Y si es así, si el cosmos tiene estructuras informacionales ocultas, si hay resonancias, patrones, ecos que no responden a leyes fijas sino a relaciones dinámicas con la conciencia, entonces no estamos viajando hacia afuera. Estamos viajando hacia adentro. Hacia el núcleo mismo de la pregunta más grande. ¿Qué es la realidad? Y justo ahí, cuando la voz del universo empieza a entrelazarse con la nuestra, cuando los datos empiezan a tener forma y música, cuando el silencio se vuelve conversación, entendemos que esto no ha terminado. Esto apenas está comenzando. Así que si esto te hizo pensar, si alguna parte de ti sintió que hay algo ahí afuera, o tal vez aquí dentro, que vale la pena explorar, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, que ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y suscríbete, porque en este canal no solo hablamos del espacio. Hablamos de lo que significa existir dentro de él. Nos vemos en el próximo viaje.